Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar con la mesa sobre el impacto de la innovación tecnológica en la información de salud. Este es el título formal. Con este nombre, Innovación Tecnológica en la Información de Salud, el lema de esta mesa tendría que ser algo así como: hoy los tiempos adelantan que es una barbaridad. Y en realidad la práctica de la elección de los ponentes y de las temáticas que ellos son más expertos a la hora de considerar nos ha llevado hacia la deriva de la ciberseguridad. O sea que en realidad va a estar más centrada casi en los problemas que la innovación tecnológica puede traernos que en la innovación tecnológica en sí. O sea que va a ser poco didáctica en ese sentido. Bueno, haremos lo que mejor podamos. Bueno, yo soy Pedro Alberto González y trabajo en la Agencia Vasca de Protección de Datos. Y bueno, vengo colaborando con la SEIS ya muchos años y es para mí realmente pues un placer, porque si este foro no existiese tendríamos que inventarlo. Tiene una utilidad inmensa, con lo cual estoy muy satisfecho de colaborar en él. Me toca el papel en esta ocasión de mero moderador y procuraré serlo, aunque no me puedo hurtar a soltar un pequeño speech al principio. Voy a hablar de mi libro. Fundamentalmente por lo siguiente. Lo que mis compañeros de mesa van a exponer va a estar muy centrado en lo que es la ciberseguridad, los problemas que presenta la seguridad de los sistemas de información. Yo quisiera darle un pequeño contrapunto, porque a la hora de hablar de protección de datos y la seguridad, bueno, muchas veces se dice, no, la seguridad es muy importante en la protección de datos. Yo quisiera dar la vuelta a esa ecuación en el siguiente sentido. La seguridad es algo adjetivo, no es lo sustancial. Lo verdaderamente sustantivo en esta relación es la parte de la protección de datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los datos de las personas y esta posible vulneración de sus datos podría afectar a sus derechos. Por lo tanto, lo que tenemos que preservar es la información de las personas, la protección de sus datos, y las medidas de seguridad es algo necesario, pero no es el objetivo en sí mismo, es algo instrumental. Primera reflexión esa, es decir, el fin no es solamente la seguridad, sino la protección de los datos de las personas. Tenemos en los expertos, en nuestra mesa, expertos de varios puntos de vista de lo que se entiende por seguridad. En algunas ocasiones la seguridad es, bueno, pues bien defensiva frente a terceros, frente a los malos que persiguen atacar nuestra información. Bueno, esa es la medida de la seguridad que podríamos llamar más clásica, y es la que yo creo que hoy va a quedar muy bien cubierta en esta mesa. Perdón si lo de clásica tiene algún matiz que no es así. Pero el contrapunto que quiero aportar es el siguiente. Cuando hablamos de seguridad, ¿de qué y contra quién? ¿De quién nos estamos intentando defender? Bueno, una de las partes, decía, es esta de los malos. Pero en algunas ocasiones las medidas de seguridad que tenemos que adoptar son también de ámbito interno, es decir, contra amenazas que tenemos dentro de nuestra propia organización. De las amenazas que tenemos dentro de nuestra organización, algunas veces son lo que yo suelo llamar de los torpes, es decir, empleados que no hacen bien su trabajo, a veces empleados desleales, pero también tenemos algunas amenazas para los datos de las personas que tenemos entre manos, ¿por qué no por parte de los propios responsables? Cuando
en algunas ocasiones se hace un uso excesivo o inadecuado de estos datos. En la mesa anterior se ha hablado de las posibles desviaciones de finalidad, bueno, lo cual no es correcto, o unos tratamientos excesivos. Entonces, esto es una amenaza para los datos personales, de la cual también hay que defenderse, y que la ciberseguridad no es la respuesta en esos casos. Para estos casos la respuesta correcta es, citando las palabras con las que terminaba mi directora, es una correcta aplicación de lo que es la responsabilidad proactiva. Es decir, que los responsables de los tratamientos hagan un uso adecuado de los principios de la protección de datos. Por lo tanto, no todas las medidas que tenemos que adoptar para proteger adecuadamente la información que tenemos entre manos proceden de las amenazas exteriores, que es de lo que nos define la seguridad, y ahora sí podemos entrar a lo que es su terreno. Bien, contamos en esta mesa con 5 profesionales, de los cuales el primero que va a intervenir es Juan Díaz, al que posiblemente menos necesario sería presentarle, porque todos le conoceréis ya seguramente, puesto que es una persona que tiene un papel muy activo y, entre otras cosas, es el coordinador de este foro. Por lo tanto, supongo que lo conocéis bastante. Juan es doctora en medicina, especialista en medicina preventiva, es especialista universitario en protección de datos y privacidad, es auditor certificado de sistemas de información, CISA, y también CISM. Y DPD certificado. Bien, fundamentalmente su papel aquí en esta mesa es porque es el coordinador del Comité Técnico de Seguridad de la Información y Protección de Datos de la SEIS. Bien, este comité tiene unos... ¿Cuántos años tiene? 7 años lleva funcionando, es más joven que el propio foro, y tiene una tarea callada, de segundo plano, del cual muchos de vosotros, ustedes, quizás no seáis muy conscientes, porque ellos están trabajando un poco en la trastienda. El papel de su primera intervención es intentar explicarnos a todos cuál es el modelo de organización y funcionamiento de este Comité Técnico de Seguridad de Información y Protección de Datos. Juan, cuando quieras. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Pedro Alberto, por tu amable introducción. Bueno, lo primero de todo, a mí me gustaría decir que dar las gracias, como es lógico, a la Consejería de Sanidad, al Servicio Gallego de Salud y lo que es la propia Facultad de Medicina, que nos aloja, y como decía muy bien, me encargo en parte también de estar con el comité del programa y un poco guiar a todo el mundo para que podamos estar esta tarde aquí. Y lo que sí quería comentar un poco en ese comité, y lo digo por la ligazón con el resto de los ponentes de esta mesa, que también lo quiero agradecer, y sobre todo especialmente a Javier Candau, que por segundo año esté también entre nosotros, porque yo creo que es la máxima exponente a nivel nacional de los pasos que debemos dar en la materia de cómo aseguramos esa información. O sea, para proteger esos datos tenemos que hacerlo de una manera correcta. Y como bien decía, yo iba a comentar, y el hecho de estar es por simplemente explicar un poquito, porque el protagonismo es del resto de los miembros de la mesa, es ese comité técnico que ya llevamos 7 años, y sobre todo el hecho por qué se originó, y fijaros que se originó dentro de este foro, que son muchos más años, pero viendo de los profesionales. Fijaros que antiguamente el marco de protección de datos, incluso desde el año 99, con el Real Decreto 994 del año 99, que era el de medidas de seguridad de la LORTA, y que unos meses después ya apareció la LPD, pues fijaros que se creó la figura de los responsables de seguridad. Y yo, que en aquella época pues estaba como responsable de un servicio de informática de un hospital grande de Andalucía, pues vi con muy buenos ojos la necesidad de que estuviera regulado el tema de las medidas de seguridad. Porque antes el comprar un sistema RAID 5 es que se le había ido la olla al jefe de informática. Y el gerente, eso de explicarle que para qué quería un RAID 5 o para qué querías un grupo electrógeno, era, bueno, que estás un poco... Y en cambio, tenerlo como una medida obligatoria o como una recomendación, pues para mí yo decía, no, es que lo del el tener el reglamento, o después cuando salió el reglamento de desarrollo en 1720, en 2007, pues seguía siendo. Entonces, fijaros que los responsables de seguridad nacen en el marco de la LOPD, y un poco también el por qué el mundo TIC
tira un poco inicialmente de esta problemática. Pues este foro del comité técnico pues precisamente surge de que esos responsables de seguridad o los miembros que venían al foro con interés de cómo se ejecuta a nivel práctico cómo se aplica la realidad, no solo tanto a nivel del marco de protección de datos, que hablaba de medidas técnicas, sino que en 2010, cuando aparece ya formalmente el Esquema Nacional de Seguridad y junto con el de interoperabilidad, pero ya el marco del Esquema Nacional de Seguridad, que ya sí habla de responsables de seguridad TIC y lo que en literatura anglosajona aparece como CISO, como responsables de seguridad, ¿no? Pues hay como una pequeña rotación porque está claro que la problemática práctica es clave. Y este comité precisamente venía a llevar a eso, es decir, cómo los diferentes responsables teníamos problemáticas en común y cómo conseguíamos un poco, es decir, que compartir la información que teníamos, porque al final la problemática, los proveedores, los riesgos que estábamos detectando o cómo se deben de aplicar esas medidas, lo teníamos en común. Y lo que queríamos era un poco reaprovechar ese expertise. Si se hacía una cosa bien en Comunidad de Madrid o se hacía bien una cosa en Canarias, pues era importante el poder compartirlo. Y ese foro, al final, bueno, pues nos buscamos ahí un molde de apoyo para plataformas colaborativas y también otro de los objetivos que teníamos era el tema de crear guías, buenas prácticas, procedimientos para incorporarlo en nuestra organización. Y bajo esa idea, pues también el vernos presencialmente. Es decir, aprovechando este foro, con carácter anual, y aprovechando otro foro que se llama Foro de Gobernanza, donde están los CIOs de las organizaciones sanitarias, para aprovecharnos para vernos físicamente. Y en el resto del año, pues a través de la plataforma colaborativa, los correos, los teléfonos e incluso videoconferencias con dificultad, pero también esa era un poco la idea. Y a partir de ahí, una de las cosas, y ya entro a nivel práctico, es decir, pues mantenemos esas reuniones, mantenemos e incluso intentamos que todas las comunidades autónomas estén presentes y también hemos sufrido una transformación porque parte de esos responsables de seguridad se han convertido en DPD, como me ocurrió a mí o como le ocurrió a Jorge de aquí del Serga, en donde intentamos unir la doble problemática y también intentando que tanto los responsables de seguridad o de ciberseguridad TIC que estén conjuntamente con los DPD. Es decir, que incluso esa problemática a nivel práctico mantener la coherencia, ¿no? Es decir, no es un problema legal en un sitio y no es un problema técnico en otro sitio, tiene que estar muy imbricado. Entonces, a modo de ejemplo, porque yo simplemente así en modo de introducción, pues ayer empezamos, normalmente hacemos una sesión de tarde, como fue ayer y esta mañana, donde, por ejemplo, ayer por la tarde, pues Jorge estuvo explicando cómo transponer tanto esa cláusula adicional 17ª de la LOPD sobre cómo materializar los procedimientos en relación con la investigación o las extracciones de datos, que eso nos está generando muchísimos problemas. Es decir, la exfiltración de datos, los problemas de acceso y el tema de cómo, en fin, las organizaciones están sufriendo peticiones no de cientos de historias clínicas, ya estamos hablando de peticiones masivas de millones de datos. Nosotros, por ejemplo, tenemos peticiones que los tenemos ahora mismo congeladas, pero estamos hablando de 2 millones de pacientes desde los 5 últimos años en una serie de hospitales clave. E incluso hay proyectos nacionales en donde ni se están hablando magnitudes de 20 millones de registros y promovido tanto por la industria privada, la industria farmacéutica e incluso estamos percibiendo una petición masiva por lo que son las sociedades científicas médicas. Y eso que podré tocar y en parte también mi rama ancestral, porque yo que una vez se me ocurrió estudiar medicina, pero no me pregunté nada de medicina porque terminaría muy mal. En fin, sobre esta cuestión, el problema de los tratamientos de datos y el Big Data, y lo que no te cuentan del Big Data, que eso sería para otro día o para otro capítulo, pues resulta que el cómo intentamos... fijaros que ya se habló en el foro de hace 3 años, ¿no? Un foro que hicimos en Sevilla, hablamos del papel de los comités de ética como órganos reguladores y limitadores de las filtraciones de datos y la trascendencia que jugaban tanto los responsables de seguridad como los delegados de protección de datos en controlar que eso se hiciera un uso adecuado y pertinente.
no lo voy a entrar. Esta mañana, por ejemplo, hemos estado con el representante Andrés Ruiz, si no recuerdo mal, del Departamento de Seguridad Nacional, porque una de las cosas que se ponen en práctica y que no somos conscientes en las organizaciones sanitarias del riesgo que estamos corriendo. O sea, vamos a toda velocidad, como yo digo, en un Ferrari, haciendo cosas nuevas y no tiene freno, ni tiene ABS, ni tiene nada. Y yo creo que los profesionales sanitarios no son conscientes de los riesgos, y lo digo por los últimos ataques y ciberamenazas que tenemos entre manos y que Javier nos explicará con incluso mucho más detalle. Y después hemos tenido la presentación de Miguel Ángel Benito, otro miembro muy activo, bueno, es el coordinador general del foro, y que nos ha hablado de las implementaciones reales, por ejemplo, tanto de lo que es el SOC a nivel y el tema de monitorización. Incluso el año pasado, pues, el Centro Criptológico Nacional nos ayudó en su despliegue de modelos de sonda y un modelo práctico de cómo implementar Gloria en nuestras organizaciones sanitarias y la ventaja que puede tener. Bueno, eso es a modo de ejemplo de las cosas que trabajamos, ¿no? O líneas de acción, incluso, pues ahora, pues, si quieres... Sí, oye, perdona, pero en esto, hasta ahora nos has contado lo que habéis estado haciendo hasta ahora, ¿verdad? O sea, por lo menos lo que has contado, os habéis divertido esta mañana, habéis tenido unos temas muy interesantes, pero ¿y a partir de ahora qué? ¿Qué planes tenéis de cara al futuro? ¿Tenéis una planificación, unos nuevos objetivos? Sí, bueno, una de las cosas que siempre intentamos es estar en los problemas que nos vienen de camino. E incluso son problemas repetitivos. O sea que hay problemas que incluso a nivel regulatorio lo tenemos tanto por las guías técnicas de interoperabilidad o de las guías propias de lo que son lo que está haciendo el CCE, las guías de clasificación de la información, metodologías de medidas de seguridad, pero a nivel de llevarlo en práctica, un tema que tenemos pendiente dentro de esa cartera, pues por ejemplo, es un problema que surge en todas las administraciones sanitarias y tiene que ver con los consentimientos de los pacientes. Y cómo implementas a nivel operativo esa firma sobre un soporte criptográfico, bueno, un soporte biométrico, esa firma, cómo le damos todas las garantías, tanto del manejo de uso. Y la comunidad gallega está muy avanzada en esa línea. Y es un problema que existe, porque fijaros que en muchos sitios seguimos recogiendo los consentimientos, y además que hay de varios tipos en soporte papel, también con una problemática asociada. Y esos consentimientos pueden ser de tipo administrativo, pueden ser de tipo médico cuando genera riesgo para el paciente, pero otro punto muy importante tiene que ver con la investigación. Entonces, esa línea de establecer buenas prácticas a la hora de implementar los consentimientos, o como tenemos algunas líneas con nuestros encargados de tratamiento, es decir, nuestros proveedores, donde existe casi algo innato de que cualquier proveedor quiere ser, desde el marco de protección de datos, responsable de esos tratamientos para poder decidir libremente, pues eso nos genera fricciones importantes, porque incluso el potencial de una multinacional a nivel internacional, cuando llega a venderte el producto con todas las soluciones, pues está compitiendo incluso, como ayer hablábamos, de suplantar a la propia organización sanitaria respecto a la prestación de la asistencia. Entonces ahí sí, son líneas de trabajo que tenemos a corto plazo puestas en lo alto de la mesa. Perdón, una punta final. Nos gustaría que todas las comunidades autónomas estén representadas, y las tenemos, otras veces casi todas. No, por ejemplo, en estos días no ha podido venir en Murcia y, si no recuerdo más, Extremadura, pero están los contactos, el resto sí está. Y lo que queremos es que activamente participen, incluso invitamos, que no solamente viene el responsable de seguridad o el DPD, normalmente los miembros que están en esa oficina, que participan, que incluso son los que se trabajan los temas en profundidad, también estén presentes y colaboren. Es un foro de compartir libremente información. Has mencionado una cuestión anterior que me han dado ganas, digo yo, ya tengo una repregunta para hacerle para que se explaye con esto, pero no lo voy a hacer por dos motivos. Una porque el tiempo va a correr y veremos, y otra porque hay otra mesa donde está. Has mencionado que muchos de los que formáis parte del comité anteriormente erais los responsables de seguridad y ahora sois los delegados de protección de datos. Esto, como todos sabéis, es una cuestión que da para bastante, pero ya te digo, no te la voy a preguntar porque el tiempo pasa y además porque si no le estaría pisando a Charo la mesa de mañana. Entonces estoy seguro que ese tema Charo mañana lo va a pulir. Has empezado mencionando y luego te has dirigido varias veces hacia tu compañero de mesa de la izquierda, que es Javier Candau, por lo que deduzco que es un referente importante para ti. Javier Candau es coronel de artillería.
todos los días no ve uno un coronel de artillería de paisano. Así que, bueno, por lo menos vamos a tener una perspectiva, entiendo que distinta de la que tenemos en el día a día. Bueno, no eso es todo. Es ingeniero industrial, especializado en electrónica automática, es especialista en criptología, tiene todas las certificaciones que hay en tecnologías de la información y seguridad. Bueno, no, pero es el jefe del Departamento de Ciberseguridad del CCN. Y además responsable también del CCNCERT. Yo lo sé, tú lo sabes, algunos de vosotros también, pero muchos de los demás posiblemente igual no os liéis con estas siglas. Javier, ¿por qué no nos explicas qué es el CNI? ¿Qué es el CCNCERT? Empiece por la segunda pregunta. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por compartir con vosotros pues estos minutos, y además para mí el sector salud, de todos los servicios esenciales que hay, que se llena la boca de infraestructuras críticas y servicios esenciales, es quizá el más importante, porque nos afecta a todos y a nuestra salud y a los ciudadanos. ¿Qué es el CNI? El CNI no lo voy a decir, ¿no? El Centro Nacional de Inteligencia, yo creo que todos lo conocéis, es el Servicio de Inteligencia de España, y dentro de ese Servicio de Inteligencia hay una unidad que se llama Centro Criptológico Nacional. Es una subdirección, y esa subdirección en un principio nos encargábamos de desarrollar los productos de cifra para proteger las comunicaciones del Estado. Y hemos ido evolucionando y hemos pasado primero a verificar la seguridad de los sistemas, y posteriormente, allá por 2005, el gobierno nos dijo: tenéis que ser bastante más proactivos en la defensa de redes. Y entonces, en 2005 2006 se creó el CCNCERT, que es la capacidad de respuesta a incidentes gubernamental. ¿Qué hacemos nosotros? Pues intentamos que nuestras administraciones sean lo más difíciles de atacar posible. Difícil, objetivo ese. Lo segundo, que seamos capaces de detectar los máximos números de ataques posibles, y en caso de que se sufra un ataque, pues ayudar a las administraciones a recuperarse. Y yo creo que con eso más o menos definimos un poco nuestra actividad. Nuestro marco de actuación son todas las normativas que tienen que cumplir todas las administraciones, la protección de datos también, pero sobre todo nuestro marco de actuación es el Esquema Nacional de Seguridad. Es un Real Decreto que se publicó en 2010, que nos afecta a todos. Vamos a centrarnos en salud, afecta a todos los servicios de salud públicos, pero es que también afecta a los privados. Luego me explayaré un poquito en eso, pero en el momento que el privado da servicios de salud bajo regulación pública, por ejemplo, por falta de capacidad de un servicio de salud público, pide apoyo de lo que sea a los servicios privados, ellos tienen que tener los mismos niveles de seguridad que tienen los servicios de salud públicos. Entonces tienen que cumplir y certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad. ¿Y qué es el Esquema Nacional de Seguridad? Pues son 6 principios básicos, 15 requisitos mínimos y 75 medidas de seguridad. Y las tenemos que cumplir todas. Y así todo, lo que sí que os puedo decir que el Esquema Nacional de Seguridad es una cosa que nos permitiría pasar de ser un objetivo fácil de atacar a ser un objetivo difícil de atacar. Y lo dejo por ahora así, y ya después vamos hablando de otras cosas. Sí, de entre las amenazas que vosotros os encontráis en el día a día, yo pues, cuando estoy suscrito a vuestras alarmas, etcétera, sí que hemos visto y todos somos conscientes de que los ataques de secuestro a hospitales ha sido una realidad que ha estado en la prensa durante los últimos 2 años y que han ocurrido cada vez con más frecuencia. Eso es algo con lo cual vosotros tenéis que lidiar cada 3x2. ¿Podrías hacernos una fotografía, no sé si vamos, igual te coge a contrapié, no sé si lo tenías preparado esto, ¿no? Pero sobre cómo es un ataque de ransomware y eso en qué consiste y cómo afecta eso a las organizaciones sanitarias? Bueno, lo tenía preparada la presentación. ¿Así? Bueno, aquí os pongo un poco
Los incidentes más importantes, nosotros el año pasado, de incidentes en todo el sector público, gestionamos 42.997 incidentes. Estos incidentes los clasificamos en 5 niveles: bajo, medio, alto, muy alto, crítico. Normalmente nos centramos, los que de aquí están pintados son normalmente incidentes muy altos y críticos. Pero hacemos una distinción: los ataques de Champions, los ataques de equipos de Champions, cuando un equipo de Champions te visita, lo más posible es que pierdas el partido. ¿Quién te puede visitar? Te puede visitar el Barcelona, el Madrid o el Sevilla. Esos y pueden ganarte siempre. Esos son los que tenéis abajo, en color rojo. Son normalmente ataques sponsorizados por estados, etc. Ese partido, si lo perdemos, bueno, nos estamos enfrentando a un equipo difícil. Tenemos luego los ataques de menor nivel. Que viene un equipo de, ya no vamos a decir cualquier otro, que son los que tenéis en azul, en un principio. Son ataques que recibimos, ahí veis ataques de Operación Cataluña del colectivo de Anonymous, que normalmente una administración, si está bien protegida en sus servicios que proveen a los ciudadanos, en sus sedes electrónicas, normalmente no se entera. Pero hemos tenido el año pasado, desde septiembre hasta ahora, pues una epidemia de ransomware. Ransomware, que es una cosa que nos cifra ordenadores. Y de hecho voy a poner el caso de uno que hemos tenido ahora, de un grupo privado, pero con gestión que se llama gestión indirecta, que da servicios a un servicio de salud autónoma. Ahí tenéis un poco una de las alertas que hacemos, ahora la ampliaré. Esto ya viene de antes, el incidente este. Ya recordamos en en mayo de 2017, pues el caso de WannaCry y cuando se infectaron 5 hospitales ingleses que llegaron a un momento, tuvieron que echar abajo el hospital, y es que las ambulancias que llegaban las tienen que llevar a otros. Ya podéis imaginar que la situación de caos del servicio de salud. Al final, ¿por qué se infectaron los 5? Porque compartían ficheros. Y encima, que muchas veces se nos llena la boca por el nivel de seguridad de los ingleses, compartían ficheros con protocolos internos protocolos de Windows expuestos a Internet. Es decir, bueno, para fusilarlos, de verdad. Pero dicho eso, ahí tenéis el primer caso. Y ese caso es importante. Esto pudo pasar en España porque luego hemos sacado pecho. Digo, bueno, amigo, se nos infecta cualquier ambulancia que entra en cualquier hospital y nos hubiéramos reído un montón, al Servicio Autonómico de Salud que le tocara. ¿De acuerdo? Lo dejamos ahí. Bueno, ¿qué ha pasado en Madrid? Pues un hospital, 250 camas, 10 quirófanos, tal. Pues el primer día, a las 17 horas, se entera de la infección. Y al enterarse de la infección, pues, como ya conocemos esto, se aísla completamente a la red corporativa. Menos mal que se dispone de backup. Hemos tenido muchos casos donde los backups estaban corrompidos, donde se hayan perdido más de 30 días de información de trabajo de la organización, en fin. Llega un momento que es que tienes que parar todo el hospital, empezar a intentar montar una red limpia y empezar poco a poco a ordenadores que estás casi seguro que están limpios al resto del ordenador, al resto de la red. En salud tenéis un montón de servicios, como son los servicios de imágenes, etcétera, que son tan pesados que no le hacéis backups. Simplemente lo tenéis en formato redundante. Hoy por hoy, y es un fallo de RIU, cuando el fichero es muy grande no lo cifra, le cambia el nombre, con lo cual se puede recuperar. Pero, ojo con eso. Después, en todos los sitios que vamos, de los 38 servicios de salud, había 2 o 3, en todos, unos fallos de configuración grandes que luego comentaré. Y después, en muchas cosas, el servicio de salud da por hecho que el proveedor está haciendo bien las cosas. No, estas máquinas de radiología o lo que sea dependen de Siemens, dependen del que le toque. No, ya me han dicho que esto está bien. Señores, yo no pongo los huevos en los mismos cestos y hay que pedir verificaciones de todo esto y en algún momento certificación. Bueno, el que nos atacó a este hospital fue el Emotet, Cobalt Strike, RIU. Son siempre tres fases del malware.
Y lo que pasa aquí es que el malware no se dedica solo a una cosa, que creemos que estamos con los ransomware habituales antiguos, que era te cifro la información y te pido un rescate. En este caso no pasa eso. Lo primero que te hace es te infecta. Para eso utiliza Emotet. En el segundo, te robo lo que puedo. Robo credenciales, robo información. Para eso utilizamos, normalmente el caso que vemos más se llama TrickBot, pero en este caso se utilizó otra familia de malware que se llama Cobalt Strike. Y finalmente, cifro ordenadores. Y para eso, bueno, hay muchos malware que cifran ordenadores. En este caso se utilizó Rico. Información de estos 3 malware y de otros más los tenéis en nuestra página web, lo que queráis. Vais a Alerta Emotet y de ahí os dan enlaces a toda la información que necesitéis. El caso es que de todos los casos, aquí tenemos un poco la alerta, de todos los casos que vimos, que hemos estado viendo hasta ahora, por lo menos más de 30, que nos encontramos cuando vamos allí. Redes no segmentadas, redes internas sin vigilancia. Cuando os estaba hablando el Servicio de Salud de Baleares sobre Gloria, etc., esto es que la vigilancia no es una opción. Pero es que la vigilancia a lo mejor no la tiene que hacer el hospital, pero sí la tiene que hacer el Servicio de Salud. Si el Servicio de Salud no le da esa capacidad de vigilancia a los hospitales tienen que curar enfermos y no se tienen que preocupar en demasía de eso, a no ser que sea un macro hospital que tenga recursos, pero lo normal es que no tenemos esos recursos. Bueno, pues redes no vigiladas, reutilización de contraseñas, sistemas obsoletos, no hay actualizaciones de seguridad, muchas veces el fabricante te lo vende y tenéis un montón de máquinas en Windows XP porque es la que trata el de rayos X, no lo vamos a cambiar, poco o nulo personal de seguridad y por supuesto, y esto es lo más grave, todo el backup conectado a la red. ¿Por qué? Porque no nos vamos a preocupar, tengo el backup y al día siguiente lo actualizo. ¿No? Todo el backup conectado a la red. Muerte segura. Ahí va el atacante, va a la cabina, va. Y todo cifrado. Y ahora empezamos a llorar. Entonces, no, tengo uno de hace un mes, hace 2 meses, etc. ¿Qué hacemos? Pues normalmente, de entrada, yo ya os recomiendo que esa vacuna, Emotet Stopper, los servicios de salud que no tengan nada de vigilancia la vayan desplegando. Esa os vais al portal y la podéis y tenéis la información para actuar. Para bastantes los tipos de malware que hemos atacado ahora. Evidentemente, en todos los hospitales, como en todas las administraciones públicas, tienen que haber soluciones de punto final, que es lo que os van a permitir defenderos de una manera rápida contra este tipo de malware. Por supuesto, segmentar la red. Por defecto pongo en negrita las 2 cosas que damos nosotros en formato gratis, ¿no? Sistemas de alerta temprana y luego, por supuesto, contratar un servicio de seguridad gestionado. Yo no digo que el Servicio Andaluz de Salud o el Cántabro o el de Baleares tenga que operar esto, pero podemos contratar a cualquier empresa de servicio de seguridad gestionada y que nos proporcione esas características. Pero si no tenemos esto de la derecha, pues somos unos objetivos que al final vamos a ser fáciles de atacar. Y os dejo algunos informes y esto lo voy a dejar para la siguiente ronda de preguntas, la parte de por qué nos pasa esto y qué tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Justo era lo que te iba a preguntar. Bueno, entonces sí lo es. Bien, vamos a seguir. Hemos tenido hasta ahora 2 visiones desde un lado que vendría a ser el lado público, de alguna manera, y tenemos 3 participantes que nos van a dar una visión, no voy a decir que desde el lado privado, pero por lo menos desde el lado de los cooperadores necesarios en este negocio de la seguridad para el ámbito público. Nuestro siguiente ponente es José Luis Rojo Luque, que es ingeniero de telecomunicaciones y también tiene todas las certificaciones del mundo, tiene un programa de dirección general del IES, es un project manager profesional, es certificado por CISA, por ISACA, quiero decir, en todo. Bueno, tenemos mucha suerte de ir con nuestros ponentes. Bien, él trabaja en Ernst & Young y trabaja en la práctica de consultoría tecnológica sobre ciberseguridad y privacidad también. Está muy centrado en los sectores de administración pública y lidera pues varios servicios y proyectos en este sector. Tiene más de 15 años de experiencia en este ámbito y forma parte de distintos comités de ciberseguridad en organizaciones tanto públicas como privadas.
Bien, cuéntanos cuál es, desde tu punto de vista, una panorámica de la situación de las amenazas que, desde tu punto de vista, tal como lo veis como operador del sector, son las que más encuentras. ¿Cuáles son los perfiles de amenazas con las que nos encontramos habitualmente? Sí, buenas tardes. Sí, básicamente nosotros tenemos la suerte de tener una visión de lo que sucede no solo en este sector, sino en múltiples sectores, pero ya no solo a nivel público, sino también privado, y a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Lo que nosotros nos estamos encontrando a día de hoy, yo creo que es bueno hacer esta foto antes de entrar en los retos que nos puede deparar la innovación tecnológica, principalmente es el cibercrimen. Y cuando hablamos de cibercrimen, nosotros siempre intentamos, y en línea con lo que comentaba Javier, le denominamos cibercrimen organizado, porque están muy bien organizados y básicamente porque tienen los recursos para hacerlo. Cuando hablamos de cibercrimen estamos hablando que ya ocupa la tercera economía ilegal del mundo, por delante del tráfico de drogas. Por tanto, pues ya tienen los recursos para hacer y para seguir invirtiendo en sacarle rédito a estos ataques que antes nos comentaba Javier, ¿no? También tienen un terreno de juego muy favorable, que es Internet oscuro, la Darknet, las criptomonedas que permiten pues, poner o vender nuestra información, ponerla en valor y luego cerrarlo con transacciones económicas. Y como comentaba también Javier, con los ejemplos y con las fases del ransomware, que es quizá el ataque que más vemos y que está afectando al sector, pues nos encontramos ante ataques muy quirúrgicos. Ya no estamos hablando de ataques generalistas, sino que en muchos casos tienen distintas fases con procedimientos manuales, echando mano de todas las herramientas que hay disponibles en el mercado. ¿Por qué el sector salud es objetivo? Yo creo que es una realidad hoy día, que es un objetivo de estos criminales. Pues básicamente porque estos criminales lo que buscan es aumentar la probabilidad de que alguien pague por esos secuestros. Entonces, cuando hablamos del entorno sanitario, del sector salud, pues obviamente los servicios son esenciales, son críticos y bueno, pues la probabilidad aumenta. Y también, por otro lado, se ve y vemos que hay veces que mantener los sistemas actualizados y mitigar todas las vulnerabilidades en un entorno y en un ecosistema de salud, a día de hoy, sin hablar de la innovación tecnológica que está viniendo ya, pues es complejo, porque hay veces que hablamos de sistemas legacy, de sistemas pues, que son difíciles de corregir y de mantener, ¿no? Hablábamos antes de los diferentes tipos de ataque, de las contramedidas. No son contramedidas triviales, como bien apuntaba Javier. Estamos hablando de contramedidas que realmente tienen que ser efectivas y por eso es necesario también conocer a los atacantes y conocer qué comportamientos tienen delante de estos ataques. Y hablábamos antes del secuestro de datos. Ahora estos ataques y estas amenazas están evolucionando también. Nos estamos encontrando y estamos viendo ataques, y también en el sector, que ya van más allá, que lo que hacen es, antes de cifrarte los datos, filtran información, te capturan cierta información para presionarte aún más para que puedas pagar, porque si no pagas, ya no solo es que te han cifrado los datos, sino que también te amenazan con que van a publicar esa información, ¿no? Con que estamos hablando de la protección de datos personal que hablábamos antes, que ya nos está afectando ya no solo al cifrado, sino a la publicación de datos especialmente sensibles en el sector. Otro aspecto importante de la radiografía de la amenaza es que cuando hablamos de organizado, de los recursos, realmente es así. Los grupos atacantes están colaborando entre ellos. Estos ataques en tres fases que comentábamos ahora realmente son ataques en tres fases que se generan y que se perpetran por diferentes grupos de atacantes. Y realmente luego el que realmente recupera o recibe el cobro por el pago reparte entre los diferentes grupos. Es decir, están realmente organizados, están integrados. Y aquí pues también es otro mensaje, ¿no? Que es la colaboración te hace más fuerte y también nos tiene que hacer más fuertes desde el sector, la colaboración entre organizaciones y el compartir información para poder detectar y responder de manera efectiva a este tipo de ataques. Cuando hablamos de la innovación o qué impacto puede tener todo esto en las innovaciones tecnológicas, pues bueno, pues haciendo un repaso que conoceréis perfectamente, el sector
se ve sumido en una transformación digital prácticamente necesaria por la sostenibilidad del sistema y de los modelos sociosanitarios, y que al final pues, lo que promueven y lo que vamos a tener es una hiperconectividad de conectar todo con todo. Esto nos va a generar grandes volúmenes de datos y por tanto pues, los retos que tenemos de proteger los datos se nos van a ampliar, obviamente. Antes hablábamos de los retos que ya tenemos en los accesos a la historia clínica compartida. Pues imaginemos si estamos hablando de la sensorización de todo y la medición de todo y la generación de datos que puede generar pues, la hiperconectividad de conectar todo con todo. Y luego, obviamente, también hablamos que tendremos pues, dispositivos y tenemos dispositivos médicos conectados a Internet. Y aquí pues, podemos hablar, lo veíamos esta mañana en un vídeo, de dispositivos estacionarios como monitorización, una UCI o un acelerador, que obviamente si alguien lo modifica puede poner en riesgo la salud humana y las vidas humanas, como también dispositivos conectados que pueden estar implantados en personas, como puede ser un desfibrilador o un marcapasos. Y luego, pues obviamente los wearables, que tanto por el impacto o el riesgo a la salud, pero también por la protección de datos que puede suponer. En todo esto, nosotros lo que vemos también es que para que la función de ciberseguridad y protección de datos amplía su alcance de manera transversal y a todos estos dispositivos. Y el objetivo principal y las medidas principales obviamente se recogen en la mayor parte de regulaciones, ¿no? Un enfoque a riesgos, seguridad y protección de datos y privacidad desde el diseño. El cómo hacemos que, y sobre todo en los dispositivos, cómo hacemos que esa seguridad sea sostenible en el tiempo y perdure durante el ciclo de vida de los dispositivos y de los productos. Estamos hablando que ahora hay dispositivos médicos que son software, es decir, son sistemas como los que tenemos bajo nuestro perímetro. Ahora no lo vamos a tener en nuestro perímetro y vamos a tener muchos más, con lo que vamos a tener que actuar directamente sobre millones de dispositivos de una manera eficaz. Y el gran reto que vemos en la innovación tecnológica, por supuesto, es que esto, cuando hablamos de dispositivos, no solo hablamos de nuestra responsabilidad, sino que esto forma parte de un ecosistema, una cadena de valor, cuando hablamos de un dispositivo, y que hay una cadena de suministro y que vamos a tener que asegurar que las medidas se apliquen también en toda la cadena de suministro, tanto el proveedor del dispositivo, como el integrador, como el que proporciona los servicios, como el que proporciona los elementos básicos a estos dispositivos. Y ya no solo eso, sino cómo vamos a asegurar que esos dispositivos se monitorizan, teniendo en cuenta los aspectos de protección de datos que eso supone, y cómo vamos a poder responder ante un incidente si esos dispositivos se ven comprometidos. Si te he entendido bien, más o menos el panorama que pintas es, bueno, la innovación pasa fundamentalmente por la incorporación de nuevos aparatos, nuevos servicios, lo cual genera nuevas exposiciones que son las que son aprovechadas por los atacantes. Vuestra visión para atajar esto, ¿por dónde va? ¿Más por una vía regulatoria, por una vía práctica? Digo porque has mencionado antes sí. todas las regulaciones. Nuestro enfoque es claro, y a día de hoy está funcionando, que es no hay una mitigación de riesgos sin la parte regulatoria ni al revés. Tienen que ir de la mano completamente. Entonces nuestro enfoque es un enfoque técnico-legal absoluto. Yo creo que se ha representado muy bien en este foro, ¿no? Aquí todos los perfiles de los que estamos aquí pues somos, ¿no?, abogados o técnicos dedicados a ciberseguridad. Y nosotros promovemos eso, ese tipo de proyectos. Cuando hablamos de seguridad desde el diseño, privacidad o protección de datos desde el diseño, no concebimos hacerlo solo desde la parte legal o desde la parte técnica, o hacerlo por separado sin que vayan de la mano. Y es un enfoque que aparte de todas las regulaciones que están en el mercado, pues creemos que es necesario. ¿Hay alguna cuestión que has mencionado sobre la cual querré volver luego, porque me gustaría escuchar la opinión de los demás y me reservo cuál es? Bien, el siguiente ponente es Juan Carlos, en el otro extremo, vamos para acá y para allá, también representante del ala de los cooperadores necesarios de lo privado.
En su caso es licenciado en informática y doctor cum laude en organización de empresas. Tiene acreditación en gestión de datos de investigación clínica por la Universidad de Vanderbilt. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Valenciana Informático de Sanidad. Bueno, tiene también todas las certificaciones, no vamos a detenernos en ellas. Y actualmente dirige el área de salud de S2 Grupo. Tiene una experiencia de más de 16 años en este terreno y además de dar trigo, también predica, puesto que ejerce su labor académica en la Universidad Politécnica de Valencia. O sea que le das a las dos caras. ¿Qué nos puedes contar de tu visión de lo que son los riesgos que tienen las infraestructuras sanitarias desde este punto de vista que hemos estado mencionando? Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de participar en este foro y en esta mesa. Antes me gustaría, sin llegar a dedicar mucho tiempo, pero me gustaría mencionar, pues ya que ha salido lo de Gloria, que es una solución pues desarrollada por S2 Grupo y conjuntamente con el Centro Criptológico Nacional y todo esto, pues animar a que se tenga en cuenta. Es gratuita para administraciones públicas y es una herramienta que, pese a ser gratuita, es muy potente y creo que vale la pena tenerla en cuenta, ¿no? Y además está desarrollada pues, en fin, con una certificación de ENS nivel alto, que antes hablábamos de las certificaciones de Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, tras este mensaje, este consejo comercial, entramos en una ponencia. Ahora vamos a lo que vamos. Pues la pregunta que haces es interesante porque es un reto muy específico del sector salud. Nosotros este año hemos estado haciendo un informe para la Agencia Europea de Ciberseguridad, para ENISA, sobre recomendaciones y buenas prácticas para compras de equipamiento médico y de servicios de todo tipo por parte de los hospitales y organizaciones de salud en general. Ha sido un informe de ámbito europeo, es decir, no solamente en España, sino para toda Europa. Y nos hemos dado cuenta de dos cosas. Primero, nos hemos dado cuenta de muchas, pero primero, las dos cosas más importantes es que en Europa no están mejor que aquí, pero eso no nos tiene que servir para conformarnos, nos tiene que servir para correr y para tapar todos los agujeros que ahora mismo pues hay abiertos, todos los retos que ahora mismo hay abiertos en el sector salud, ¿vale? Y lo segundo, pues nos ha servido para conocer bien, de la mano de expertos, no ha sido una cuestión de S2 Grupo, sino que la gente, los CIOs, CISOs de hospitales y de organizaciones sanitarias europeas, pues nos han contado lo que ellos pensaban que eran las mejores prácticas de cara a prevenir y de cara a estar preparados para estos ciberataques, ¿vale? Entonces, una cosa principal y que salía en todas las entrevistas que hemos hecho ha sido la necesidad de involucrar al Departamento de Tecnologías de la Información desde la fase temprana a la hora de adquisición de estos equipamientos. La realidad que está ocurriendo ahora, y muchos de vosotros lo sabréis, es que Informática se entera de que hay un nuevo equipo de diagnóstico médico, diagnóstico por imagen, en fin, cualquier cosa de estas, se entera cuando hay que asignarle una IP porque ha aparecido en el hospital y hay que conectarlo a la red. Entonces es cuando alguien llama a Informática y le dice que tiene que conectarlo. Y esto es un problema grande. ¿Por qué? Porque Informática no ha podido participar en el RFP, en el pliego o en la petición de ofertas a proveedores para definir unos requisitos de seguridad que ellos pongan ahí y que se requieran al proveedor. Pero hasta el punto de algo tan básico como que la configuración con la que se entrega el equipo no sea una configuración por defecto, que tenga usuario y contraseña por defecto, por ejemplo, ¿vale? Todos estos requisitos no se están incluyendo ahora mismo ni en RFPs ni en pliegos a la hora de adquisición de estos equipamientos. Y son equipamientos que cada vez van siendo más, pues aunque sea una cuestión de marketing, más inteligentes,
son equipamientos que tienen una conexión remota por parte del fabricante para hacer operaciones de mantenimiento o para, en fin, pues para actualizar parches, etcétera. Son equipamientos que informática no puede parchear porque tienen una certificación a nivel de seguridad del paciente, etcétera. Con lo cual es un reto importante y al mismo tiempo estos equipos están conectados a la red del hospital. ¿Por qué? Porque necesitan almacenar imagen, porque necesitan acceder a los datos de historia clínica de un paciente, etcétera, etcétera. Y esto lo tenemos en radiología, lo tenemos en una UCI, lo tenemos en bloque quirúrgico, lo tenemos en un montón de sitios. Y esto está pasando aquí y en Europa, pero insisto, lo que tenemos que preocuparnos es porque no pase aquí, ¿no? Ya, pues, en fin, este sería el reto a corto plazo. Otra de las cosas que surgieron como conclusiones en ese informe es un informe que va a ser público y se va a publicar este año. No sé cuándo, porque depende de NISA, pero el informe ya está entregado. Es el tema de la concienciación, de crear o generar dentro de los profesionales sanitarios, dentro de las batas blancas, ¿vale?, una concienciación de los riesgos que introducen estas tecnologías digitales. Y esto es importante, ¿por qué? Porque en el mundo de la salud especialmente, la posibilidad, diría yo, el impacto que tiene un riesgo del mundo digital cuando pasa a ser un riesgo físico, está impactando a la salud del paciente, se puede matar a un paciente, puede desviar pacientes a otro hospital, puede generar retrasos en la atención sanitaria de ese paciente y puede ser un paciente grave, etc. Con lo cual, no estamos hablando de firewalls, no estamos hablando de antivirus, estamos hablando de seguridad del paciente. Y esto tenemos que tenerlo muy presente dentro de dirección médica, dirección de enfermería, gerencia de hospital, etcétera, etcétera. Y lo último ya que quería comentar aquí es, por tanto, si metemos al área de informática o de seguridad informática a la hora de gestionar o de tener en cuenta estos equipamientos médicos a la hora de comprarlos, metámoslos también a la hora de establecer un plan de continuidad de negocio, un plan de recuperación de desastres, etcétera, porque este equipamiento es una parte muy importante del servicio que presta el hospital y eso ya lo sabemos. Has dicho una cosa que me ha parecido muy interesante y que casi la podía ligar con algo que mencionaba yo al principio. Yo empezaba diciendo lo importante son los datos de las personas, sus derechos que están ahí, lo de las máquinas y la ciberseguridad de las máquinas es secundario. Pero tú has puesto encima de la mesa una cuestión que es un activo esencial, tan esencial como los datos, bueno, más esencial, que es efectivamente la vida de los pacientes, la seguridad de los pacientes. Por lo tanto, efectivamente esta ciberseguridad en este ámbito es especialmente delicada, puesto que nos las estamos jugando no precisamente con gaseosa. Yo, si me permites, Pedro, muy brevemente una idea. Más allá de las sanciones o de las multas que podamos tener por un tema de este tipo, hay efectivamente 3 caballos de batalla ahí. Uno, la privacidad del paciente, eso por descontado, ya se ha comentado varias veces a lo largo de esta sesión. Otro, la seguridad del paciente, y es lo que ahora comentabas. Y luego, por otro lado, tengamos en cuenta la confianza. El paciente, cuando interactúa con su sistema médico, con su servicio médico, confía unos datos a su médico que parte de la base de que van a ser vigilados, de que van a ser guardados correctamente y que no van a caer en manos de nadie. Léase pues temas de divorcio, temas en fin, toda una serie de conflictos que puede tener ese paciente. Si se acaba la confianza del paciente en su médico por este tipo de cosas, el sistema sanitario se resiente de forma importante. Muy bien. Y vamos con el último, pero no el menor, de nuestros ponentes, que es Alfredo Díez. Alfredo Díez es, en este caso, licenciado en AD y Derecho, Administración de Empresas y Derecho, pero es máster en Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información también, y por supuesto tiene también todas las certificaciones de
ISACA y sus acólitos. Es el máximo responsable de ciberseguridad y delegado de protección de datos, tema que nos dará muy bien para la sesión de mañana otra vez, del grupo Poesía. Y bueno, dirige un departamento de más de 100 personas, tanto en España como en Latinoamérica, y pues trabaja habitualmente en todo lo que son, es bastante comunicador también en foros de ciberseguridad. ¿Qué requisitos crees tú que tiene que tener un despliegue de soluciones de ciberseguridad en el ámbito sanitario a la vista de los datos que ya han puesto tus compañeros? ¿Cuál sería tu aportación para continuar? Sí, bueno, yo gran parte de mi vida profesional la he desarrollado en el sistema sanitario y además en el Grupo ESIA tenemos diversos proyectos muy importantes en muchas organizaciones sanitarias, tanto en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León como Cantabria. Entonces digamos que es un sector que conozco bien. Yo tiendo a ser muy pragmático y como este sector lo conozco, más o menos sé los problemas que nos hemos ido encontrando con este tipo de cosas, ¿no? Cuando hablamos de innovación tecnológica, yo cuando me pasasteis el título de la charla, me vienen a la cabeza varias tecnologías, ¿no? Como IoT, blockchain, Big Data, inteligencia artificial, Machine Learning, digamos que son ahora los 5 términos que están más en boga. Entre estos me gustaría separar 2 categorías. Voy a dejar el IoT para después y primero me gustaría hablar de los otros. En cuanto a estos, los problemas que desde el Grupo ESIA y en mi carrera profesional nos hemos ido encontrando cuando a la hora de implementar este tipo de proyectos, digamos, de nueva generación, ya sea Big Data e inteligencia artificial, nos hemos encontrado con 3 problemas principales en las organizaciones sanitarias. Por un lado, muchas veces la organización sanitaria no cuenta con una política clara y un marco claro de TI de hacia dónde quiere ir con su innovación tecnológica y hay veces que, digamos, estas soluciones tienen un marketing muy bueno y es verdad que a veces tendemos a querer ir a procesos de este tipo, a un Big Data, a una inteligencia artificial, porque es que no, suenan muy bien, se venden muy bien y a todos nos gustan y están muy bien y tienen muchas ventajas, pero es verdad que tenemos ciertos problemas. Otro de los problemas que encontramos es que muchas veces la necesaria homogeneización de las fuentes, de los datos, para trabajar con estas tipos de tecnologías no están. Las fuentes son en muchos casos heterogéneas, en muchos casos no son de un hospital a otro, no son las mismas, no se utilizan los mismos aplicativos, no se utiliza la misma nomenclatura y entonces implementar un sistema, por ejemplo el Big Data en estos sistemas de información son francamente complicados. Por lo que tendremos que pasar por una fase previa, digamos, de homogenización de todo esto. Y luego ya yendo a la parte de la seguridad, que es lo nuestro, necesitamos también planes de seguridad claros dentro de las organizaciones para ver cómo encajan estas tecnologías de forma segura dentro de nuestra organización. Dicho esto, quiero pasar a la otra parte, digamos a los dispositivos IoT, a lo que es el Internet de las cosas. ¿Por qué lo he separado? Porque los dispositivos IoT ya están en los hospitales. Mientras que el Big Data o la inteligencia artificial, salvo proyectos concretos, no están tan desarrollados, en esto sí que ahora mismo ya tenemos 646 millones de dispositivos médicos conectados, con un crecimiento exponencial del 26% para el año siguiente. Entonces, esta ya es una tecnología que está en los hospitales y tenemos que ver cómo la securizamos, cómo tratamos la seguridad de esto. ¿Cuáles son los 3 problemas fundamentales que encontramos en OSIA dentro de este mundo del Internet de las cosas? El primero de ellos, la falta de la adecuación de los dispositivos de IoT en muchos casos a las medidas de seguridad necesarias. Creemos aquí que entre los fabricantes y los profesionales sanitarios y los de seguridad debemos trabajar en conjunto para que los dispositivos vengan ya con unas medidas de seguridad adecuadas de fábrica. La segunda es la deficiente o nula incluso formación de los profesionales en el uso seguro de estas herramientas. Es verdad que las herramientas han entrado, pero la mayoría de la gente no sabe cómo, no tiene unas prácticas que les haya dado la organización para tratarlo de forma segura. Y por último, y muy relacionado con lo anterior, la falta de políticas de la organización en este sentido. Tenemos dispositivos IoT, pero no tenemos unas políticas que dirijan cómo se van a implementar y con qué requisitos esos dispositivos dentro de nuestras organizaciones. ¿Y cuáles serían esas políticas que en tu opinión faltan? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes que las organizaciones sanitarias tienen al respecto? Vale, si nos vamos ya a la parte de cuáles creemos que son las asignaturas pendientes que tienen las organizaciones sanitarias hoy en día, yo me he encontrado en mi carrera profesional con 3, digamos, que las diferencian, digamos, por ejemplo, de la empresa privada. En la administración pública sanitaria
Seguimos en muchos casos sin tener una figura clara de CISO, sin tener claro quién es el que toma las decisiones en seguridad de la información. Esto complica mucho, pues, por un lado, la toma de decisiones, la gestión de incidentes, la reacción en incidente muchas veces se retrasa porque nadie toma la decisión de desconectar una máquina, y esto creo que es un problema grave. Por otro lado, la necesidad de una estrategia clara en ciberseguridad. Las organizaciones muchas veces tienen proyectos separados, tienen firewalls, tienen un proyecto de antivirus, tienen quizás unas pruebas de pentesting, pero muchas de ellas carecen de una estrategia clara a largo plazo de seguridad que, digamos, optimice tanto los propios problemas de ciberseguridad como la utilización del presupuesto. Y por último, pero no menos importante, quizás el más importante de todos, la baja formación de los usuarios, tanto de los usuarios sanitarios como de los usuarios de TI, y muy importante también los directivos, la falta de formación y concienciación específica en seguridad y muy concretamente en los problemas que ellos se van a encontrar en el día a día de su trabajo. Muy bien, hemos hecho una primera ronda en la cual cada uno de los ponentes ha expuesto un poco, pues, a su posición al respecto de esto. Y la segunda parte de la mesa la vamos a centrar en plantear algunas cuestiones comunes para todos ellos y que los vayan a resolver. Bueno, hay una que ha quedado ahí latente y que sí que me gustaría plantear en primer lugar para todos, y es relativa al ransomware, que ya tú nos habías explicado cómo funcionaba, y algunas cuestiones que están relacionadas con ello. Nos has explicado qué es y el cómo funciona, pero nos ha quedado ahí la duda de encima del por qué. No me acuerdo, creo que tú has mencionado que, bueno, sí, ¿por qué se hace el ransomware? Porque al final alguien paga. ¿Quién paga? ¿Y cómo? Porque esto no es como los 50 euros que te piden en tu casa cuando te han... aquí estamos hablando, entiendo yo, que no de delincuencia menor. Desde el punto de vista de la inteligencia, ¿qué es lo que está detrás? ¿Y por qué el sector sanitario específicamente ha sido objetivo en estos últimos 2-3 años? Porque no creo yo que estén persiguiendo los euros sueltos de un directivo que vaya a hacer. ¿Qué está detrás de esto? Lógicamente que toca a ti empezar, Javier, porque eres el que más sabe, pero los demás tendréis vuestra opinión también. Es decir, ¿qué está detrás? ¿Por qué? Y mirando a lo lejos, con una visión más allá, al fondo, al por qué. Bueno, voy a dar algunos datos de estadísticas, en este caso creo que son de Sophos, de por qué se está reviviendo el ransomware. El ransomware empezó su edad de oro sobre el 2012-2013, se atacaba a usuarios, se le pedía un Bitcoin, en aquel momento el Bitcoin estaba en orden de 500 euros, con lo cual pues, se pagaba los 500 euros y el usuario recuperaba sus datos. Hubo un momento de que prácticamente no se detectaba actividad de ransomware, que fue pues ahora como 3-4 años, y desde hace 2 años estamos viendo ya campañas completamente dirigidas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos dicen que prácticamente el 100% paga cuando tiene un problema grave. Que además del tercer trimestre de 2019 al cuarto trimestre, los pagos han pasado de 41.000 a 84.000 euros. Que no hay herramientas de descifrado como teníamos hace 5 años, que ellos programaban mal y podíamos en algún momento encontrar algo para poder volver a todos esos ficheros a clave. Que todo es para por supuesto, y que tenemos siempre 2 tipos de infección, sobre todo, que son muy claras. La primera, por phishing. Phishing es, nos mandan un correo electrónico y algún usuario o abre un fichero o pica en el enlace. Por lo cual, eso en una organización sanitaria fácil. Pero es que después hay otra que es acceso remoto a una serie de datos, que quizás sea mayor. Eso quiere decir mucho de lo poco seguros que estamos en los hospitales o en cualquier administración pública, porque más del 50% de las infecciones son por acceso remoto a máquinas. Hombre, eso no nos puede pasar.
Eso no es admisible, ¿vale? Y ya como dato ya de quiénes son las víctimas, pues el sector salud está por detrás de los servicios profesionales, despachos de abogados, etcétera, que descifran las cosas y tienen que atender a clientes y pagar lo que haga falta. Pues el 19% de las víctimas son servicios de salud. Son hospitales, son cosas relacionadas con salud. Y el 20% servicios profesionales. Pero y en muchos casos, ya en el ámbito público, Claro. que el pago no es tan simple. Bueno, el pago... Siempre hay... Es cierto que todavía piden ayuda a ellos para pagar, pero que evidentemente, gracias a Dios, ese caso no lo hemos tenido en España, pero sí, yo conozco casos en otros países, en algún momento, si no tenemos backup y nada, pues van a las opciones fáciles, evidentemente, y los servicios privados, por supuesto, esos pagan casi todos. Y bueno, yo por completar, si acaso, muy rápidamente, lo que me quedaba de por qué nos pasa esto, por completar la segunda pregunta que me tenías preparada, pues ¿qué nos pasa en ataque con respecto a defensa? Pues tenemos todos esos problemas que veis ahí, privilegios de usuario, autenticación, los administradores se siguen autenticando con nombre de usuario y contraseña, bueno, todo eso hace que evidentemente el defensor no sea el de la izquierda, sino que sea el de la derecha, ¿no? Entonces, esto se tiene que arreglar de tres maneras. Yo creo que todos los ponentes lo han ido diciendo a su manera, desde su punto de vista, pero es reducir superficie de exposición, es decir, hacernos objetivos más difíciles de atacar, vigilar y, por supuesto, cuando detectamos algo, respuesta eficiente. En el sector público, ¿cómo medimos esto? Pues en el sector público podemos medir el nivel y la operación de ciberseguridad con una herramienta que es el Informe Nacional de Estado de Seguridad que todos los organismos tienen que cumplir. Esta herramienta puede servir para medir muchas más cosas, pero ahora mismo nos vamos a centrar en eso. Entonces yo estoy recuperando datos, no quiero dar datos excesivos sobre el informe de la campaña INES que acaba ahora a mitad de febrero de 2019, pero pongo aquí un ejemplo, por ejemplo, de los organismos relacionados con salud de Junta de Andalucía que están cargando datos, que es el organismo que más datos carga en INES. Hemos pasado de 29 en 2018 a 52 organismos cargando datos en INES. Y aquí tenemos, podríamos comparar, por ejemplo, el Servicio de Salud de Madrid tiene 34 hospitales, podríamos comparar cuál es el nivel de seguridad de cada uno de los hospitales, pero normalmente muchos servicios de salud nos dan estos datos de una manera agregada. Yo os comparo con otros, ¿no? Por ejemplo, por comparar con Valencia, pues tenemos la Consejería de Sanidad, la Consejería de Sanidad, Departamento del Hospital General de Valencia y otro hospital. Pues podrían cargar datos todos los hospitales si queremos. Es decir, que una Consejería de Salud se puede constituir en organismo supervisor y obligar a todos los hospitales a que declaren cuál es su nivel de seguridad. Y eso yo creo que, por lo menos, aunque esto es una autoevaluación, estamos diciendo cómo creemos que estamos, pero podría ser interesante para esto, ¿no? Voy ahora a sacar un dato y lo voy a borrar, Este son es nuestro nivel de seguridad que tenemos ahora mismo de media de las administraciones públicas, son datos de 2018, esto es lo que me está saliendo de los hospitales, lo vuelvo a borrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero no es un dato todavía consolidado, seguramente este dato mejora porque todavía no han terminado de cargar datos todos los hospitales o todos los 52 organismos que están aquí, pero tampoco va a ser un dato que vaya a mejorar la media, y 51% es muy poco. Nosotros el nivel de madurez lo estimamos para cumplir con el INES en el 80%, tenemos 30 puntos de mejora. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo en los servicios de salud públicos, sino todos los organismos, por lo menos sabemos dónde estamos y a dónde queremos llegar, pero nos falta mejorar, nos falta mucha mejora. Y luego, eso sería como las medidas de seguridad de cumplimiento que tenemos. Y ya me voy a la posible solución, que lo ha apuntado el Servicio Balear de Salud. Centros de operaciones de ciberseguridad. Pues necesitamos en algún momento pues que alguien nos dé esa seguridad. Nosotros planteamos esta solución de SOC virtual. El SOC virtual es que el servicio de salud contrate con quien sea, si no tiene medios propios,
estos servicios y que se lo dé a todos los hospitales. Y esto se puede gestionar como se quiera. Nosotros podemos aportar un conjunto de herramientas que las tenéis ahí, pero si el servicio de salud llega a un acuerdo con ese dos grupos les desplegará las herramientas con las que ese dos grupos esté más cómodo. Pero si llega a un acuerdo con ese 21C, con Telefónica o con Oesia, ellos desplegarán las herramientas que necesiten. Nuestro compromiso con eso es que nosotros le vamos a dar ciberinteligencia para que los hospitales estén lo mejor protegidos posible, y necesitamos los ciberincidentes de los hospitales. Y por eso la única herramienta obligatoria es Lucía, que es la herramienta de gestión de incidencias. Dicho eso, creo que este es el modelo de que ya lo han dicho aquí otros ponentes. Los atacantes hablan entre ellos y aprovechan sinergias porque saben que atacando juntos son más eficaces. Nosotros tenemos que defender juntos. Y entonces voy a poner un ejemplo muy futbolístico, ya que hemos empezado pues muy futbolístico. Si vamos a poner un servicio de salud que tiene a lo mejor 50 hospitales y en cada hospital tiene 2 responsables de seguridad, ¿no? Esos son los rojos. Y el atacante son los azules. Al final, como no nos dedicamos a ciberseguridad, el atacante tiene ventajas en técnicas, en capacidades, en lo que queramos. Y 100 personas que están trabajando desconectadas, ¿os acordáis cuando éramos pequeños en el cole? Pues tenemos a 5 o 6 atacantes muy bien conectados, y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues irremediablemente que gana Sevilla. Bueno, mira, es una nueva definición. Juan Carlos, ¿tú de qué equipo eres? No soy de fútbol. No eres de fútbol. Oye, pues entonces es posible que entonces estés también en buena disposición de darnos cuál es tu punto de vista sobre las dos cuestiones que se han puesto encima de la mesa ahora. Te traslado también la pregunta en el tema del ransomware, ¿cuál es tu visión del porqué, del más allá? Y también desde el punto de vista de lo que ya ha introducido Javier, del cumplimiento de las normativas y el papel que aportan pues para garantizar la seguridad. Él estaba mencionando el marco de cumplimiento del Sistema Nacional de Seguridad. Desde vuestro punto de vista en el ámbito privado y la aportación que hacéis sobre estas dos cuestiones que podríais Vale. Bueno, pues muy brevemente, respecto al tema del ransomware y de ataques de malware en general, bueno, pues coincido con lo que planteaba Javier. Es que no estamos hablando, o sea, estamos hablando de enemigos de muy distinto tipo, o sea, ya no es un grupo de delincuentes que han comprado el software o lo han montado en su casa y tal y van a probar. Estamos hablando de ataques organizados, de APTs, de ciberdelincuencia organizada, que puede tener detrás un Estado, puede tener detrás una mafia, puede tener detrás gente muy potente, por un lado en cuanto a conocimientos y por otro lado económicamente. Hablábamos del tema de los rescates. También yo me gustaría decir una cosa, sobre todo pues en relación con estos ataques que ha habido recientemente y los casos que Javier ha dicho. Perdemos tiempo desde mi punto de vista diciendo bueno, pues qué mal que lo tenía que le han entrado. ¿Creéis de verdad que en los hospitales que tienen relación con vosotros no sería posible un ataque de este tipo? Lo dudo mucho. Conozco bien la situación de muchos y lo dudo mucho. Entonces, no perdamos tiempo con la víctima, culpabilizando a la víctima, y centrémonos en poner los medios para defendernos, porque vamos a ser nosotros los próximos. Respecto al tema de los mecanismos de certificación y todo esto, a ver, está claro que si tú eres una empresa pues que, bueno, tu ámbito es internacional, por ejemplo, un fabricante de dispositivos médicos o de dispositivos de todo tipo para hospitales, localización de pacientes, etcétera, pues a lo mejor tienes que estar pensando en una ISO 27001, etcétera, etcétera. Pero si tú quieres tener relación con la administración pública o eres una administración pública y quieres plantearte qué esquema de certificación, pues tienes que seguir,
pues ya el subconsciente me ha delatado cuando he dicho esquema, ¿no? El Esquema Nacional de Seguridad es una herramienta potentísima, es una herramienta, pues eso, con 75 medidas de seguridad muy claras, que además es compatible porque tiene una parte, bueno, no sé si basada en, pero muy similar al ISO 27002, a los controles de la ISO 27002, etcétera, con lo cual es que lo tenemos ahí. O sea, es cuestión de hacerlo, como sé que, bueno, pues algunos de vosotros estáis en pleno proceso de implantación del Esquema Nacional de Seguridad en vuestros hospitales, pero es que esa elección la tenemos en España muy fácil. Alfredo, tu visión sobre estas dos cuestiones y sobre quizás si te queda algo en el tintero que antes te haya podido pisar y que quieras terminar. Vale, no te preocupes. A ver, la primera de las cuestiones que has planteado ahora respecto a por qué se suceden estos ataques y por qué están creciendo, yo creo que esto voy a ser muy breve por tres motivos principales. Porque es lucrativo, da dinero, porque es fácil, es relativamente sencillo y sobre todo porque no tiene consecuencias. Hay un grave problema con la deslocalización del cibercrimen. El cibercrimen no está en España, no está en Europa, está en países donde no llega la jurisdicción de los países, digamos, que estamos preocupados por estos temas, y entonces en la mayoría de los casos no tiene consecuencias. Como decía Javier, al final mucha gente paga. Probablemente cuando estás en una situación de crisis extrema, a veces el menor de los problemas es el dinero. Y entonces por estas tres notas yo creo que está creciendo. En cuanto al tema regulatorio, pues yo creo que realmente si escogemos cualquiera de los esquemas regulatorios no tiene unas diferencias tan notables de unos a otros. La ISO 27001, el Esquema Nacional de Seguridad, la NIST, tienen diferencias pero no son excesivas. Entonces si seguimos un esquema regulatorio, que en el caso de administraciones públicas es bastante sencillo porque tendría que ser el del Esquema Nacional porque es obligatorio, cualquier otro de los esquemas en el que nos queramos lanzar no va a ser tan complicado que lo alcancemos. José Luis, espero que no discrepes, porque parece ser que está habiendo bastante consenso en estas dos cuestiones. ¿Cuál es tu punto de vista sobre eso? Bueno, coincido. Simplemente apuntar, ¿no? Pagar se paga, porque si no, no existiría. Y ahora, otra cosa es que nosotros recomendamos no pagar, porque si pagas nadie te garantiza que realmente vayas a recuperar los datos. Y nadie te garantiza que no tengas puertas abiertas, porque estamos hablando que son ataques dirigidos, son ataques quirúrgicos, que hasta el pago y el rescate se personaliza para que realmente sea viable para la organización pagar el rescate, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que sí que quería añadir. Y luego, en cuanto a regulaciones, pues obviamente a nivel nacional tenemos unas regulaciones que realmente nos permiten estar preparados para cuando recibamos, y digo cuándo, no es el sí, sino el cuándo, porque va a llegar, para cuando nos recibamos este tipo de ataques. Y luego, específicamente del sector, también hay regulaciones que especifican ciertos aspectos, ¿no? Los medical devices, por ejemplo, MDR, pues que entra en vigor este año y que va a ser de aplicación y que tiene un anexo 1 dirigido específicamente a los requerimientos de seguridad. Y aquí es especialmente relevante porque también obliga a una serie de actividades en la post-comercialización de estos dispositivos médicos, que obviamente antes estábamos diciendo que no nos tenemos que olvidar que no solo hay que securizar los elementos, sino que asegurar su sostenibilidad y garantizar la seguridad en el ecosistema, ¿no? Bien. Bueno, sé que estáis muy interesados y que podríamos estar horas y horas aquí, pero yo creo que hay que conciliar también y tal. Por lo tanto, me gustaría que Juan nos diese, aparte de su punto de vista, eso, y diga lo que quieras ahora o calla para siempre. La verdad, perdonad, espero que la mesa esta os esté ayudando un poco a reflexionar, ¿no?, de los problemas que tenemos. Yo quería hacer un comentario. En 2017 salió un informe de la Cámara de Comercio americana de lo que son fabricantes de tecnología sanitaria. Y en 2017, en su informe, y yo creo que la revista de las 6 está por ahí, en alguna otra publicación, y si tenéis interés os lo envío, estaba referencia que hablaba que la ciberseguridad en dispositivos médicos estaba en estado crítico. Estamos hablando de las propias empresas del sector que reconocían la problemática y había varias líneas, ¿no? O sea, desde el que la ciberseguridad o la seguridad de los dispositivos no era un primer tema a tenerlo en cuenta, la falta de profesionales, la falta de que sea uno de los objetivos. Yo creo que también hay una debilidad del entorno sanitario donde busca la funcionalidad y es accesorio el resto.
Es como decir, yo quiero ir de viaje, me da igual que el coche tenga freno, o que corra más o que corra menos, mientras yo llegue al otro punto de destino. Y es como yo decía, hace mucho tiempo en un foro de Infosalud hablaba de que, igual que los coches hace 50 años o hace 100 años, los coches eran iguales que los de ahora. Tenían 4 ruedas, un volante, un freno, un motor, y también tenían 200 caballos. ¿En qué hemos variado en un coche de hace 50 años? Dice, pues porque tiene medidas de seguridad. Y en cambio nosotros en el sector salud queremos velocidad, queremos hacer muchas más cosas, que el usuario no se entere, y si le da un botón, pues que acceda a cualquier información para facilitarlo. Pero eso conlleva pues esos riesgos. Y cuando estaba diciendo un poco por qué, pues porque la información de salud tal vez es de la información más crítica y que la gente paga por ello. O sea, y yo recuerdo que hace ya 3 o 4 años los ransomware en Estados Unidos, los ransomware en Australia, eran, bueno, y sobre todo en hospitales privados. Y se está viendo que cada vez es un negocio. Y como bien dice, es un negocio sin consecuencias, por tanto vamos a explotar. Y bueno, la verdad es que yo creo que nos falta, y me gustaría ver ese informe cuando lo distribuyas en ISA, porque tal vez uno de los puntos claves es concienciar a las direcciones. Parte de este foro está en ello y líneas de trabajo teníamos sobre la criticidad de concienciar a las direcciones, pero es un tema que tiene que estar, es decir, para que sea algo, y como bien decía, o sea, el que en los pliegos no haya requisitos de seguridad, el que se monte la infraestructura, y como bien decía, es decir, informática a veces se enteraba porque hay que ponerle una IP y porque hay que integrarlo en la red, pero no ha participado en esa decisión. Y yo creo que eso es un problema real y que yo creo que todavía nos queda recorrido, y como bien han salido los números, es algo que para estar a un nivel suficientemente maduro y tranquilo todavía nos queda un recorrido importante. En fin. En resumen, la innovación nos aporta nuevos elementos, nuevos conocidos. Estos elementos tienen nuevas vulnerabilidades. Si no cumplimos con los procedimientos y metodologías y normativas que hasta ahora teníamos para lo clásico y que lo tenemos al 51%, difícilmente vamos a cubrir las nuevas necesidades que tenemos con las normativas emergentes que tú mencionabas ahora mismo y que yo no conocía. Y por lo tanto, pues efectivamente hay que estar bastante preparados frente a los riesgos que emergen con la innovación en el ámbito de salud. Muchas gracias por vuestra paciencia, muchas gracias por vuestra... sí, yo era por el tiempo. ¿Hay alguna pregunta para Juan? A ver, decíais que los fabricantes industriales, por llamarlo de alguna manera, estaban preocupados por la ciberseguridad. Pues se veía un poco ahí medio verdad, ¿vale? Es decir, hay fabricantes que sí que están invirtiendo bastante y estamos colaborando desde Fortinet y otras marcas con Siemens, etcétera, etcétera, donde al final eso funciona cuando hay una demanda de mercado. Entonces en el sector privado pues se están acometiendo bastantes proyectos desde empresas eléctricas, agua, etcétera. Pero en la parte de sanidad pública yo sí llevo 12 meses ahí detrás, pero al final solo no podemos. Entonces necesitamos saber si desde el TCN o alguna otra administración está pensando alguna manera de exigir que tengan en cuenta esa partida presupuestaria de ciberseguridad dentro de un proyecto que no existe. Creo que tenemos que enfocarnos en buscar exigirles igual que se les exige de que nos digan qué firewall tienen, si tienen algo, que no tienen, cómo tienen la base de datos, etc. Pero creo que hasta ahora no se les exige nada relacionado con esto. Pero no se lo exige aquí. Pues por ejemplo a los hospitales no sabemos, es decir, no sé de qué manera podemos articular o impulsar al final ese mercado, ¿no? Es decir, al final... Está recogido, perdona, en el propio modelo de contratación, es decir, el cumplimiento del Esquema Nacional de Seguridad es obligatorio para toda la estructura pública.
y los proveedores de esos servicios también se tienen que, como criterio de decir, exigir esa certificación. Incluso en el Real Decreto 14 último de modificación que hubo hace un mes y pico sobre dónde estaba la base de datos, dónde ese cumplimiento, el hecho de incumplir los marcos de seguridad, de protección de datos de seguridad, te dejan nulos esos contratos. Que, pero eso sí que, o por ejemplo, no tan así para... está igual. Bueno, yo te digo que el esquema nacional de seguridad que se está ahora modificando y que esperemos que salga a la luz en 2020 o quizás en 2021, porque ya sabes que las cosas del Palacio van despacio, digo, por lo de los reales decretos en la fase de aprobación. Contempla el mundo OT y contempla requisitos de seguridad para el mundo OT. Y yo también lo que le digo a los hospitales y sobre todo a los que hagan los pliegos es que es muy fácil de poner 3 párrafos diciendo que cumpla el LNS, que el fabricante no va a saber lo que es, va a firmar y luego le vamos a ir con todo el peso de la ley. Pero si no lo ponemos en el pliego va a ser difícil que luego lo podamos exigir. Pero dicho eso, ahora mismo OT no hay nada específico, pero lo va a haber. Pero así todo, tú en el pliego puedes decir, oye, quiero requisitos de tal, que me demuestres cómo la autenticación, que no haya password por defecto, yo que sé, hay un montón de cosas que tendrían que venir por defecto de buenas prácticas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues gracias y hasta mañana.